Hola familia, ¿cómo están ustedes? Queremos iniciar haciendo una oración para que esta prédica, esta enseñanza que nos trae Patti, sea una semilla para los corazones de cada uno de ustedes y de nosotros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir la palabra, poder compartir, Señor, el mensaje que tú quieres, Señor, traer a los corazones de las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que hoy tú bendigas a Patti y que ella tenga esa soltura para poder trasladar con su boca esas semillas, Señor, que son sus palabras dirigidas a los corazones de todos los que están escuchando. Declaramos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme entrar en la intimidad de sus casas. Y hoy, como siempre, voy a tratar un tema que me apasiona, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con nuestro Creador a mí me apasiona y todo lo que tenga que ver con nuestra vida cristiana también. Así que hoy vamos a hablar acerca de por qué adoramos. ¿Será que adoramos porque Dios nos exige adoración? Bueno, esta es la forma en que el mundo funciona. Los dictadores anhelan la adulación de la gente, entonces hasta organizan multitudes de simpatizantes para que los alaben y hacen muchas noticias positivas respecto a ellos en los medios de comunicación, ¿verdad? Para que la gente vea lo bueno de ellos y les adulen y les alaben, ¿verdad? En Daniel 3, en la Biblia, tenemos un ejemplo de un ser humano que exigía adoración. Les estoy hablando del rey Nabucodonosor. Él hizo una estatua de oro gigantesca y luego envió mensajes a todas las provincias. Mandó a llamar a los magistrados, a los jueces, a las personas en autoridad, a gobernadores, en fin, a todos los que pudieran tener algún tipo de autoridad para que llegaran y asistieran a la dedicación de esta estatua que él había construido. Cuando ya todos estaban ahí reunidos alrededor de la estatua, él proclamó, bueno, un vocero proclamó lo siguiente, se los voy a leer. Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y fíjense bien lo que dice al final. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¡Guau! Ahí sí que él se estaba exigiendo que le adoraran. Entonces, ¿de qué manera es diferente la adoración a Dios? En primer lugar, quiero decirte que si bien es cierto, Dios está complacido de que lo adoremos, pero Él no nos exige adorarlo. Hay algunas doctrinas que nos han enseñado que Dios exige adoración, que es un mandato adorarle. Y estas doctrinas se basan en varios pasajes que yo les voy a mencionar ahora. El primer pasaje es cuando Jesús le dice a Satanás en Mateo 4, adorarás al Señor tu Dios. Les voy a explicar qué es lo que le está diciendo ahí. Y luego también hemos escuchado que el primer mandamiento es adorarás al único Dios verdadero. Muy bien, estos textos que utilizan estas doctrinas para declarar este tipo de cosas, originalmente tenían un mensaje diferente. El énfasis que tenían estos textos es que la adoración no debe ser dada a dioses equivocados. El primer mandamiento no dice, me adorarás, sino que lo que dice es, no adores otros dioses. Leamos en Éxodo 20, del 3 al 6, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Estos son los mandamientos
que están escritos en Éxodo y luego en Deuteronomio se repiten. Y solo les voy a leer el primer versículo en Deuteronomio 5:7 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. De ahí sigue diciendo lo mismo que les acabo de leer en Éxodo. Bueno, ahí ya vimos que de lo que se trataban el mandamiento en realidad es que no adores dioses ajenos o dioses equivocados, ¿verdad? Y el versículo donde Jesús le dice a Satanás que debemos adorar a Dios era una respuesta de Jesús a Satanás, a la invitación de Satanás de adorarle a él y no a Dios. Leámoslo, está en Mateo 4, versículos 9 y 10. Dice así: y le dijo Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El texto que Jesús estaba citando es Deuteronomio 6:13 y vamos a leer ahorita cuál es el énfasis que tiene este texto. Dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Una vez más, vemos que el énfasis es no adorar a dioses ajenos. Muy bien, en contraste con Satanás y los humanos que anhelan adoración, Dios no exige adoración, no te pide adoración. Desde el momento que nos dio el libre albedrío, Él nos da la opción de escoger amarlo o no amarlo. Es por voluntad propia. Ciertamente, debemos adorar porque es una respuesta natural a la bondad de Dios y a su grandeza. Pero lo que yo quiero que te quede claro es que Dios no exige adoración. Fíjense que encontré un versículo bien interesante. Está en Isaías 29:13, que está apoyando lo que te estoy diciendo. Leámoslo. Dice: el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¡Wow! No nos dejemos enseñar que la adoración debe ser obligatoria, porque la adoración obligatoria no puede ser genuina. Se convierte en una adoración falsa y la adoración falsa sirve para expresarle a Dios algo, para manipularlo, para que nos dé algo a cambio. Y eso es lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús. Adórame para que yo te dé algo a cambio. Y esa es la forma en que las personas se relacionan con los ídolos. Les ofrecen culto para obtener algo a cambio. Por otro lado, nuestro papá, bueno, nos lo ha dado todo por amor, por gracia y como un regalo. Y Jesús lo aclara perfectamente cuando está hablando con la mujer samaritana en el pozo. En Juan 4:21 le dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vemos ahí que para Dios lo importante no es tanto la adoración como el corazón de las personas, el corazón de estos adoradores. Y vemos un caso interesante en Hechos 16, versículos 14-15. Te lo voy a leer ahora. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Vemos pues que Lidia era uno de estos adoradores que Dios busca, porque ahí dice que Lidia adoraba a Dios. Su adoración sincera, su adoración correcta, hizo que su corazón fuera abierto, porque dice que Dios abrió su corazón para que ella escuchara el mensaje que Pablo llevaba. ¿Para qué? Para que su corazón fuera transformado
no solo el de ella, sino el de su familia, al punto que se bautizaron, abrazaron la fe de Jesucristo. Quiero contarles un dato curioso respecto a Lidia. Encontré que los estudiosos afirman que Lidia fue considerada la primera conversión documentada al cristianismo en Europa. ¡Wow! Eso sí es algo grande, ¿verdad? Y dicen ellos que era probablemente griega. Esto quiere decir que, a pesar de ser gentil, ella abrazó la fe judía, porque dice ahí que ella adoraba a Jehová, pero luego fue abierto su corazón para el cristianismo, ¿verdad? Y esto nos deja con la pregunta difícil de ¿por qué deberíamos adorar a Dios? ¿Por qué Dios está complacido con nuestra adoración? Para explicar esto, quiero primero que entiendas que Dios no necesita de nuestra adoración. Y quiero sugerir que quizás nos reunimos para adorar a Dios y para glorificarlo por nuestro propio bien. Es para recordarnos quién es Él. Y yo quiero sugerirte que quizás adoramos a Dios porque nos conviene. Te invito a que analicemos este concepto que te acabo de decir a través de una escritura. Vamos a Romanos 12, versículo 1 y 2. Ahí Pablo nos está conectando el acto de adoración con la idea de que nuestra mente sea transformada y renovada. Leamos Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vemos pues cómo Pablo está relacionando ahí nuestra adoración con la transformación y renovación, la renovación de nuestra mente, por lo tanto la transformación de nuestro ser. Y luego el mismo Pablo en 2 Corintios 3:18 nos dice que cuando contemplamos la gloria de Dios somos transformados en su semejanza. Leámoslo. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces vemos que la adoración es muchísimo más que una experiencia emocional que se siente bien. Cuando adoramos, si nosotros lo permitimos, la adoración puede transformarnos. Porque la adoración despierta el deseo de cambiar. Es decir, que desafía tu comodidad espiritual. Porque no se supone que nos quedemos con lo que ya fuimos transformados y digamos, ya es suficiente, sino que la idea es que sigamos siendo transformados de gloria en gloria, que sigamos creciendo. Eso es algo que nunca acaba. No podemos estar estancados y no podemos ser acomodados. Entonces te venía diciendo que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Si adoramos lo que amamos supremamente, vamos a llegar a tomar el carácter y los valores del objeto que adoramos. Y en la vida ordinaria vemos esto constantemente. ¿Has notado que cuanto más tiempo pasas con una persona a la que amas mucho y admiras mucho, empiezas a imitar sus gestos, su forma de hablar y a veces hasta ciertos rasgos de su personalidad? Y para eso quiero que veas lo que estamos proyectando ahora en pantalla. Estas dos fotos, un poco exageradas, ¿verdad? Te pueden mostrar cómo terminamos pareciéndonos a aquello que más admiramos, a aquello que más adoramos, lo que ponemos por encima de Dios. A eso nos paramos pareciendo. Lo que sucede es que la forma de adoración nos da forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma en que yo adoro determina la forma que mi vida va a adoptar. Dije anteriormente que la adoración es transformacional porque su objetivo es invitarnos a salir diferentes de cómo entramos.
Cuando adoramos de la manera correcta, eso nos abre el camino para llegar a tener una creencia correcta y por lo tanto una buena vida. Y un ejemplo de eso es Lidia. La adoración correcta, sincera de ella hacia la persona correcta la llevó a conocer y a abrazar la creencia correcta, la creencia en Jesucristo. Y su vida fue transformada y también la de su familia. Y lo contrario también es cierto. Adorar mal conduce a creencias equivocadas y a una vida descarrilada. Si adoras lo equivocado, si adoras incorrectamente a Dios, eso te va a llevar a una creencia equivocada. Entonces, ¿cuál es la razón por la que adoramos? Adoramos a Dios para acercarnos a Él, para buscar su presencia. ¿Sabías que la palabra presencia en hebreo es lo mismo que la palabra rostro? Se dice panim o pané, algo así. Su presencia es su rostro. El rostro de Dios nos transforma. Hay ejemplos poderosos en la Biblia acerca de transformación de personas cambiadas ante la poderosa presencia de Dios. Recuerda, aquel al que tú adores, mejor dicho de esta manera, a todo aquel que se exponga a la presencia de Dios será transformado por su amor y por su poder. Le pasó a Moisés. Dice la Biblia que cuando descendía del monte, después de haber hablado con Dios, su rostro resplandecía. Y luego en Lucas nos dice que Jesús oraba y mientras él oraba su apariencia era transformada en otra, su rostro se veía como otro, ¿verdad? Y dice que resplandecía como el sol. Esto quiere decir que cuando nos exponemos a la presencia de Dios, inevitablemente seremos transformados. Y estos ejemplos que te acabo de dar son ejemplos de transformación física, no solo interna, sino que física. Moisés y Jesús, sus rostros resplandecían. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios es luz y los rostros de ellos, en cuanto se enfocaban más en Él, más se convertían en aquel a quien se parecían a aquel a quien miraban. Porque tu rostro termina pareciéndose a aquello que contemplas, aquello que más admiras, aquello que tú miras, en lo que te enfocas. Lo que sucede es que Dios es un buen padre. Y Dios, como todo un buen padre, porque yo como mamá te lo puedo decir, uno como padre, el deseo de uno es que sus hijos se lleguen a parecer a uno. Y Él, como un buen padre, Él desea que tú te parezcas a Él. Y voy a tratar como de explicar esto con el Salmo 115. Los versículos del 4 al 8 nos dicen lo siguiente. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te vas a convertir en aquello que tú adoras. Entonces, adorar a Dios hace que te parezcas a Él. Dios puso en nuestros corazones esa necesidad de adorar. Y su idea es que lo adoremos a Él para que nuestro corazón se parezca a Él, al de Él, ¿verdad? Porque Dios es bueno y lo hizo por amor a nosotros, porque en la Biblia nos dice que Él todo lo hace por amor, porque Él es amor. Todo lo que te he hablado hasta ahora dice que tenemos que tomar en cuenta que nos conviene adorar a Dios por el amor que Él nos tiene. Cuando le adoramos vamos a cumplir el sueño que Él tiene sobre nosotros, ¿verdad? Y vamos a caminar en los caminos que Él planeó para nosotros, para que lleguemos a parecernos a Jesús. Y de esta manera vamos a poder lograr que finalmente la tierra se vea un día como se ve el cielo. Y para terminar, quisiera
leerte algunas porciones de unos salmos que escribió David, en donde él habla de la presencia de Dios y el rostro de Dios. Dice, en el Salmo 27 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Te animo a que de ahora en adelante adores en un nuevo entendimiento, con humildad y con alegría de corazón. Yo te bendigo.